De la tierra purpúrea a la República Pluralista. Una conversación actual sobre el pasado y el presente de la política contemporánea. Una pausa para pensarnos desde la historia y la ciencia política. Desde este momento, José Rila y Jaime Jafé, docentes del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, dialogan con investigadores y docentes para mirar al Uruguay y al mundo. De la tierra purpúrea a la República Pluralista. Tercera temporada. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del ciclo De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista que conducimos junto a José Rila en la radio de la Universidad de la República, la Uniradio. Buenos días, Pepe Rila, ¿cómo estás? Buen día, Jaime. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, bárbaro. Muy entusiasmado con el tema que nos convoca hoy. Vamos a hablar sobre los ricos y la política en Uruguay, o sobre las élites económicas y el poder político. Hay diversas formas de referirnos a lo mismo. Yo cuando preparábamos la presentación para este episodio me acordé inevitablemente de aquel poema de Francisco de Quevedo, escrito allá por el siglo XVII en España, ¿no? Poderoso caballero es don dinero, que se ha transformado más allá del poema en una frase que probablemente muchas y muchos conocemos, más que por el poema originario, por la canción que allá por los años 60 hizo, poniendo música a aquel poema, otro Francisco español, Paco Ibáñez. Bueno, no estaba tentado de leer alguna parte del poema, pero mejor no, dejémoslo, generemos la curiosidad para que quienes no han leído la letra completa vayan Nace en las Indias honrado, empezaba así, ¿no? Ahí va, de dónde venía, cuáles eran los orígenes del dinero y cuál era su peripecia por Europa, y a veces terminando lejos de Europa. Pero bueno, repasando la letra, yo me acordaba que no podemos saber con certeza si Quevedo estaba ironizando sobre un caballero que era muy rico y codicioso, algún caballero real o que él se imaginaba en su propia época, o si estaba al escribir aquel poema estaba poetizando críticamente sobre el poder del dinero, personificándolo como un caballero de la propia nobleza europea, como clase que reunía ambas cosas, el dinero y la riqueza y el poder. Pero bueno, como sea lo que sea que a donde apuntara Quevedo hace 300 años, a nosotros nos interesa hoy abordar esta segunda posibilidad, ¿no? Queremos conversar sobre el poder político del dinero, o mejor dicho, sobre los vínculos entre la riqueza, aún más precisamente, entre quienes poseen la riqueza, por un lado, y por otro tienen cierta capacidad de incidir en las decisiones públicas en el espacio de lo que normalmente llamamos la política, ¿no? Y esto en la historia del Uruguay, y tan atrás en el tiempo como podamos lograrlo. En ese sentido, Pepe, se me ocurren algunas preguntas. ¿Qué tan poderoso ha sido el dinero en la historia del Uruguay? ¿Qué tan capaces han sido las clases adineradas? Me encanta esa expresión que se usaba antes en la historiografía. Clases adineradas. Sí, las clases. Bueno, pero. O pudientes. ¿Qué tan capaces han sido las clases adineradas o pudientes de imponer sus intereses en la arena, en el terreno propio de la vida política? O visto del otro lado, ¿qué tan autónoma es la política en Uruguay? Una pregunta que historiadores y politólogos se han hecho recurrentemente, de la autonomía relativa de la política respecto a otros factores de poder, como sin duda son la riqueza y el dinero. ¿Qué tan inmune ha sido la capacidad, qué tan inmune ha sido la política o el sistema política frente a la capacidad corrosiva que se le reconoce a lo largo de la historia al dinero o al poder económico, ¿no? ¿Hasta dónde llega la capacidad de las élites económicas, volviendo a ellas, a los grupos adinerados, de impulsar o de frenar aquellas políticas que desde el sistema político en algún momento asoman, se postulan y resultan más o menos convenientes o perjudiciales para los intereses de los ricos? En definitiva, y volviendo al poema que daba origen a esta presentación, ¿hasta qué punto han sido las élites políticas uruguayas capaces de gobernar más allá de los caprichos de don dinero? Bueno, para intentar responder juntos
junto a nuestros invitados, Pepe, estas preguntas, invitamos hoy a dos colegas de la Facultad de Ciencias Sociales que desde distintos ámbitos, la historia económica en un caso, la ciencia política en el otro, están reflexionando sobre estas cuestiones. Vamos a conversar enseguida de la breve pausa con Juan Geymonat y Felipe Monestier. De la tierra purpúrea a la República Pluralista. Bienvenido Felipe Monestier, bienvenido Juan Geymonat, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Pepe, vamos a presentarlos porque nosotros los conocemos porque trabajamos con ellos o en el mismo ámbito, sobre todo con Felipe. Una vida. Pero bueno, quienes nos escuchan, probablemente entre quienes nos escuchan haya quienes no los conozcan o no los conozcan tanto. Felipe Monestier es doctor en ciencia política por la Universidad Católica de Chile, de Santiago de Chile. Es un investigador que se ha especializado en política comparada, historia política comparada. Su trabajo se centra, y por eso está hoy aquí sobre todo, en el estudio de las élites económicas, los grupos de interés y los partidos políticos en América Latina, además de otros temas sobre los cuales ha trabajado y sigue trabajando. Por su parte, Juan Geymonat es licenciado en Trabajo Social, magíster en Historia Económica y doctorando en Historia Económica por la Universidad de la República. Se desempeña como profesor asistente en régimen de dedicación total, integra el Sistema Nacional de Investigadores, igual que Felipe, no lo dije, pero Felipe también integra el sistema. Las investigaciones de Juan se centran en las grandes empresas, los grupos económicos, las élites económicas, todo esto desde una perspectiva económica de largo plazo dentro de lo que la breve historia del Uruguay permite alargarnos en el tiempo. Bueno, está presentado el tema, entonces primeras reflexiones de Juan, Felipe, en el orden que quieran, sobre este vínculo entre los ricos o la riqueza y el poder o la política en Uruguay. Arranco yo, bueno. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y saludo a quienes nos escuchan. Yo creo que hay todas las democracias, creo que es como una cosa que le pasa a todas las democracias representativas, que tienen un sesgo a una sobreparticipación, o que quienes llegan al ejercicio del poder político tiene un sesgo bastante importante hacia justamente las clases adineradas, ¿no? Y eso pasa en Uruguay, pasa en Europa, en Estados Unidos, en cualquier lado. Porque hay un tema ahí de que muchas veces tener un patrimonio elevado te exime a vos de tener que estar dedicado plenamente a otras tareas y poder desarrollar una carrera política, poder desempeñarte en otras funciones, e incluso porque buena parte de quienes ingresan a la política son además profesionales, y justamente muchos de los profesionales además constituyen parte de esas clases adineradas que vos decís. Entonces eso es como yo un primer contrapunto que haría, es que hay como una especie de sesgo a que esos dos mundos se mezclen, ¿no? Y que el mundo de la política se mezcle un poco con los altos círculos del poder económico, sobre todo en espacios después donde esas élites se vinculan, se socializan, a los colegios a donde van, digamos. Eso, yo creo que hay un sesgo que reproduce eso. En Uruguay, por ejemplo, si vos agarrás la declaración jurada de los senadores, ¿no? Te encontrás que hay 7 senadores, por lo menos en el periodo pasado, que tienen un patrimonio que pasa el $1.000.000, ¿no? O sea, en Uruguay eso quiere decir que, o sea, si vos tenés un patrimonio que pasa el $1.000.000, más o menos estás dentro del 1% de la población más rica del Uruguay, ¿no? O sea, digo, para explicar un poco de qué se trata ese sesgo, ¿no? Entonces esos dos mundos se cruzan. Después, ¿eso quiere decir automáticamente que el poder económico domina, o los intereses de las élites económicas dominan el terreno político? Bueno, yo creo que no, porque eso creo que es otra discusión aparte, que no necesariamente se cierra diciendo, bueno, los poderosos económicamente tienen un acceso a canales de participación política más directa. O sea, eso uno puede constatar eso,
pero no por eso, de eso no se sigue necesariamente que las élites económicas dominan la política a su antojo. Y dejo acá como para seguirlo después, pero... Felipe. Sí, bueno, obviamente muchas gracias por la invitación. Yo creo que Uruguay en este asunto, en este problema, no es un país excepcional. Hay momentos históricos, creo que bastante estudiados y bastante reconocibles, en los que la política en el Uruguay se caracterizó por un grado de autonomía relativa mayor, es decir, la élite política funcionalmente e incluso por pertenencia se diferenció más de la élite económica. Pero si uno mira en periodos más largos, todo lo largo, como decía Jaime antes, el patrón del Uruguay se parece, sí, con peculiaridades, pero se parece a el patrón que vemos en el mundo. Y este es un fenómeno desde la antigüedad, ¿no? Aristóteles creó una palabrita, dijo oligarquía, ¿no? Acá un régimen en el que hay una influencia de los pocos ricos. Esa caracterización de los pocos que hizo Aristóteles a menudo se olvida, ¿no? Y bueno, el Uruguay no está exento de eso, ¿no? Y el mundo no está exento de eso. Básicamente, para poner solo un matiz con lo que no es una diferencia, pero un matiz con lo que decía Juan, que fue muy de arranque para esta superposición, digamos, de ricos en la élite política. La constante es la influencia y el sesgo en la toma de decisiones, ¿no? Esa es la constante desde que tenemos reflexión sobre este tema y evidencia empírica sobre este tema. El poder del dinero, como ustedes decían al comienzo, permite comprar influencia política, permite ganar influencia política, y eso quiere decir sesgar decisiones políticas en función de poseer ciertos recursos. Y toda digamos, es un asunto sobre el que la ciencia política ha investigado mucho, han habido grandes debates, podemos decir que hasta tenemos escuelas, ¿verdad? Los pluralistas, por ejemplo, en la década del 60 en los Estados Unidos tendían a relativizar esto, ¿no? La influencia, la idea de que el sesgo sea sistemático a favor de los ricos. Mientras otras visiones elitistas, etcétera, decían, no, acá hay un sesgo más sistemático, ¿no? Y en el Uruguay yo creo que tenemos evidencia de esa influencia, podemos caracterizar periodos y es una cosa que a mí me ha interesado mucho y sobre la que podemos hablar capaz, distintos mecanismos, porque una de las características que tiene el poder económico, esto lo dice un politólogo norteamericano que tiene un libro que se llama Oligarchy, Jeffrey Winter, dice, bueno, el dinero tiene esta don de ubicuidad. Es un recurso de poder que vos lo podés transformar de muchas formas. En la antigüedad, para pagar una fuerza de choque, una seguridad, pero hoy para contratar ejércitos de abogados que te diseñan mecanismos para eludir el pago de impuestos, ¿no? Entonces el dinero se traduce en poder político de muchas formas, ¿no? Y lo que sí tenemos, me parece, y eso es muy interesante, es tanto en América Latina como distintas formas como se canaliza el dinero en la política, ¿no? Bien. Pepe Rila. Interesante, por supuesto. En la segunda frase ya de la intervención de Juan J. Monat apareció la palabra democracia, ¿sí? Que inicialmente no estaba invitada, pero inevitablemente la invitamos, ¿no? Y voy a repetir algo que creo que hemos dicho ya en este ciclo. Los mercados generan desigualdad, esto lo dice Przeworski, ¿verdad? Los mercados habitualmente generan mucha desigualdad. Y es la política, y la democracia especialmente, aquella cosa destinada a ver si se puede descontar, ¿verdad? Esa desventaja.
En general, si dejamos las cosas libradas a su casi que su naturaleza, aunque no me gusta hablar en estos términos, los ricos terminan aplastando a los pobres, ¿no? Hay minorías que permiten, que aplastan mayorías, los hombres a las mujeres, y así sucesivamente la cantidad de asimetrías. Y la política se trata de justamente, sobre todo la política democrática, de ver qué podemos inventar para compensar, descontar, equilibrar. Con respecto a los ricos, ¿verdad? Que ya vos hablabas, Felipe, de la antigüedad, los griegos, los romanos, los que inventaron cosas porque sabían que este tema estaba, ¿verdad? Cuando dice, bueno, inventamos el sorteo de las representaciones o de las magistraturas o de los cargos, de algún modo eso aspiraba, aunque sea utópicamente, a descontar aquella desventaja con la que se venía a la hora de organizar la política, ¿verdad? Esa es una, entre tanto. La otra puede ser rentar los cargos, ¿verdad? En la medida que los cargos son rentados, cualquiera podría acceder a instancias de poder político. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo le va mi pregunta es un poco vaga o si se quiere un poco general, pero ¿cómo le va a la democracia en esta pulseada? ¿Cómo le va a la política en esta pulseada con la riqueza? ¿No? Va perdiendo por goleada, es una búsqueda, es un aprendizaje larguísimo, se gana, se pierde, el partido está abierto, qué sé yo. Como estamos en pleno mundial, hablo en estos términos, ¿no? O sea, el tema sería, si te entiendo bien, Pepe, ¿hasta qué punto la democracia, en el caso uruguayo, ha logrado esa compensación de la que hablaba Seborski, tratar de equilibrar los desequilibrios que provoca el juego libre o más o menos libre del mercado? Del mercado, claro. Sí, ¿cómo le fue al Uruguay en eso? Es un dilema, claro. Siguiendo con la metáfora, hay quienes dicen, yo tiendo a creerlo, que incluso en democracia, siguiendo con la metáfora futbolera, se juega con una cancha inclinada. Y creo que tenemos mucha evidencia. Ahora, y por eso Robert Dahl, un autor como Robert Dahl, se resistía bastante a usar la palabra democracia, porque decía, bueno, la democracia implica que el gobierno trata a todos los individuos como iguales, ¿no? Atiende sus preferencias, presta atención a sus preferencias, no es que le vaya a dar la respuesta a cada una, ¿no? Pero presta atención a todas las preferencias de todos los individuos como iguales. Y Dahl mismo decía, bueno, hay un problema, ¿no? Hay recursos que inclinan la cancha y tienden. Entonces, esos sesgos de los que hablaba Juan al comienzo me parece que son bastante notorios. Lo que hay, y me parece que también la ciencia política, la historia nos dan mucha evidencia, es que hay sí mecanismos, factores que pueden atenuar. Un ejemplo claro para mí son los partidos fuertes, ¿no? Y los partidos políticos fuertes, partidos que son organizaciones desplegadas en el territorio, que tienen capilaridad, que tienen vínculos con la sociedad civil. Hablas del Uruguay. Del Uruguay en general. Los partidos fuertes, ¿sí? Allí donde han habido partidos fuertes, no solo tenemos democracias electorales más estables, sino que en general la mediación de los partidos, la capacidad de los partidos de mediar, el interés de los partidos por mantener esa capacidad de representar y por competir electoralmente, obviamente también, prestando atención a los intereses mayoritarios o de amplios sectores de la ciudadanía, eso tiende a introducir filtros, ¿no? Esos filtros no llegan a corregir, en mi opinión, y creo, de nuevo, que hay mucha evidencia en este sentido, no llegan a corregir este sesgo, ¿no? Schneider, un politólogo norteamericano, discutía con los pluralistas y decía, no, que usaban la metáfora de que la sociedad y las decisiones políticas eran como un coro medio polifónico en el que todas las voces primaban en algún momento, no había un sesgo, ¿no? Entonces, Schneider decía, bueno, el problema con ese coro de ángeles o con ese coro celestial es que canta con un acento inconfundible de clase alta, decía, ¿no? Qué bueno. Ese es el problema de ese coro que tiene. Y yo creo que, bueno, ya podemos entrar en Uruguay, pero Uruguay no está exento de ese rasgo, me parece.
¿Qué dice Juan? Sí, bueno, yo creo que ahí ese dilema ahí, yo lo plantearía en los siguientes términos. O sea, vos, como que la estructura económica, los incentivos son permanentemente hacia hacia la desigualdad, ¿no? No es solo, digamos, o sea, no es solo un producto del ejercicio de la competencia mercantil, digamos, sino que toda la estructura de incentivos está un poco puesta en base a la desigualdad. Vos te querés esforzar porque supuestamente vas a ganar más, o vas a hacer una carrera porque vas a tener un mayor ingreso, o vas a invertir porque vas a tener determinado retorno. O sea, los incentivos son hacia la diferenciación. Y por otro lado, en la arena política, digamos, la lógica de organización es la inversa, es la igualación, ¿no? Todos somos iguales, todos somos ciudadanos libres, iguales. Un ciudadano, un voto. Ahí va, exacto, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay dos cosas que por lo menos tienen una lógica que se choca, ¿no? O sea, la desigualdad, la igualdad en el plano político, pero la necesaria desigualdad en el terreno económico para que la cosa funcione, ¿no? Y el problema es que el Estado, para o cualquier partido político que esté parado arriba del Estado, necesita para legitimar su acción de que la cosa funcione, y necesita ecualizar en algún punto esas dos fuerzas, ¿no? La fuerza que te lleva que te pide desigualdad, y la fuerza que te pide igualación. Entonces, en ese terreno, yo creo que obviamente es cierto y depende mucho de la estructura política que vos tengas, y de los partidos, y de cómo se pueda dar esa pulseada, pero también depende en gran medida de la estructura económica que vos tengas, ¿no? O sea, vos podés generar un régimen distributivo fuerte si sos Suecia. O sea, si sos Uruguay, tenés un techo para generar un régimen distributivo fuerte y para bajar el Gini más de lo que lo bajaste y demás. ¿Está muy lejos el Uruguay de Suecia en ese sentido? Porque si me lo comparás con otros países de América Latina, digo, sí, pero bueno, lejos en el sentido de igualación. Del avance de una pauta distributiva, ¿no? Sí, más sí. allá de cantidades, ¿verdad? Y de proporciones. Sí. ¿Mm? Sí. O sea, está lejos en ingreso por habitante, Sí, obviamente. claro. O sea, tiene una estructura productiva y económica muy distinta, pero además en términos de indicadores que miden la desigualdad, la distribución del ingreso y la riqueza, sí. ¿Antes o después de impuestos? Bueno, no, después de impuestos. Ah, después bien. de impuestos, claro, después de impuestos. Sí, después de impuestos. Uh-huh. Exactamente. El tema es si vos en Uruguay podés replicar una estructura impositiva como la que tiene Suecia, y tu estructura económica se la banca. Es el otro dilema. Uh-huh. Tu estructura económica y tus coaliciones políticos sociales, digamos. Exacto. Bueno, que esa es otra parte de la historia, porque de tu estructura económica deriva otra cosa, que son, digamos, a veces nosotros como que decimos la élite o el poder económico. Yo creo que ahí, si vos pones una lupa, no te encontrás con un bloque homogéneo, sino que te encontrás con una heterogeneidad bastante grande. Entonces, también yo creo que a veces nosotros podemos decir, bueno, el Estado en algún momento, el vallismo fue contra la élite. Yo diría, bueno, capaz que el vallismo fue contra la élite ganadera. Ojo, porque también el vallismo precisó hacer alianzas con algunos otros sectores de la élite económica que no fueran ganaderos, ¿no? Para sostener ese pacto o esa alianza. Yo, para ponerlo como para el caso uruguayo, y matizar es un poco de que a veces se puede ir contra un sector de la élite, ¿no? Pero necesariamente hay que hacer alianza con alguna otra parte para sostenerse políticamente, ¿no? Uh-huh. Bien, digamos, en términos, porque ahora estamos hablando en términos comparados, porque apareció Suecia como un posible parámetro de referencia pero en realidad sin saber nada de Suecia, ¿no? O sea, tocando de sí, no, acá hablamos sin saber, recordate ese gran lema que ha ganado claro, muchos espacios radiofónicos. No es nuestro, pero podemos reírnos de nosotros mismos. Si no lo sabes, enséñalo, decíamos. No, pero acá Juan estaba comparando Uruguay y Suecia, porque Pepe había puesto
puesto el caso, como la comparación sobre la mesa, pero en términos de desigualdad. Pero en términos de penetración o de capacidad de las élites económicas de hacer pesar más su voz en el espacio político que el del resto de los sectores sociales. En términos comparados, ¿cómo está Uruguay, Felipe? Bueno, yo creo que Uruguay, por lo que decía antes, por la trayectoria, la fortaleza de sus partidos. Ahí estaría la clave. Yo creo que sí, que ahí hay una clave, que cuando vos tenés partidos muy débiles, en el sentido de que no representan, no logran representar a amplios sectores de la ciudadanía, digamos, mayorías, no tienen un diálogo, no es que coopten, por ejemplo, a los movimientos sociales, pero que establecen vínculos, un ida y vuelta, ¿no? Y una intención de representar, incluyendo ahí la voluntad de obtener votos, no solo por cuestiones programáticas, etcétera, pero incluyendo también las cuestiones más prácticas, ¿no? De la ambición política. Bueno, yo creo que los partidos fuertes que han caracterizado a Uruguay, movimientos sociales también, digamos, tenés grupos de interés, tenés sindicatos, una central sindical desde hace muchas décadas. Bueno, todo eso está hoy bajo mucha tensión. Uruguay no está ajeno a una cantidad de factores que están metiendo presión sobre eso y eventualmente erosionando esa capacidad, pero sí hay una élite política que, de alguna manera filtra demandas, canaliza, etcétera. Claramente uno puede reconocer actores que están más cerca o que llevan adelante políticas que están más cerca de las preferencias de ciertos grupos y de las élites económicas en particular. Y otros que están más lejos, y eso se manifiesta, uno lo puede ver en las declaraciones que sacan los grupos de interés a medida que se acercan las elecciones, en la forma en que se relacionan. Nos cuesta más verlo por los problemas que tenemos en la legislación, en el financiamiento de campañas, que sigue siendo extremadamente opaco en el Uruguay. Pero el conjunto, ¿no? El conjunto de información que tenemos, no tenemos una ley de lobby que nos permita monitorear eso también con cierta justeza, pero sí sabemos, yo qué sé, para ciertos periodos históricos, y eso lo hemos estudiado, Juan ha participado de esa investigación, para algunos periodos históricos nosotros tenemos datos bastante duros que nos muestran cómo las personas, los nombres, los individuos, y uso el masculino porque hasta la década del 70 no hubo una sola mujer en la directiva de ninguna asociación empresarial del Uruguay. No hubo una, literalmente en todas las directivas, hasta la década del 70 del siglo XX. Estos individuos en determinado momento, en particular en el contexto, en la coyuntura de la primera democratización en el Uruguay, ¿sí? 1916-19, ese entorno en respuesta a la amenaza ballista de la que hablábamos recién, se meten en la política, se meten directamente, ¿no? Y ponen fin a un ciclo que Barrani Nahum, Carlos Real de Azúa llamaron o caracterizaron como un ciclo de autonomía relativa, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vimos, y uno puede ver los ciclos de entrada de la élite económica a la política activa, a poner el cuerpo, ponerse en las listas, aspirar a bancas, y eso tiene una voluntad, eso expresa, porque ahí hay costos, ¿no? Hay costos. Bueno, Pepe, vamos a poner fin a este primer bloque y esta conversación sigue. ¿Cómo no? Pero entonces para ir a la pausa le hemos pedido a Juan que nos propusiera un tema musical y él eligió Ciudad Baigón de El Indio Solari. ¿Por qué elegiste este tema, Juan? Bueno, primero porque tenemos el cuerpo caliente todavía. ¡Qué expresión! Y segundo porque... bueno, para mí es una canción que habla un poco de los impulsos irracionales que existen atrás del ejercicio de la dominación y el poder. Muy bien, entonces escuchamos Ciudad Baigón del Indio Solari y volvemos en unos minutos.
regresamos con De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista. Poderoso caballero es don dinero. Estamos conversando con Felipe Monestier, con Juan J. Monat. Esto es Uniradio, la radio de la universidad. Nos pueden escuchar por la 107.7. Nos pueden seguir, escuchar más tarde incluso en YouTube y en Spotify. O sea que, como digo siempre, no tienen escapatoria. Nuestro tema de hoy, las élites económicas, la política, las élites y el poder. Felipe, hace unos años, 2023 creo, publicaste en Palgrave un libro, en Macmillan, que es parte de tu tesis de doctorado. No sé si el libro ya está en castellano, no me acuerdo. No está en castellano. No está en castellano, va a estar en castellano, ¿verdad? Élites económicas, partidos políticos y la arena electoral, ¿verdad? En 3 países, una comparación. La comparación muchas veces es un auxilio muy interesante para entenderse uno mismo, ¿no? Sí, claro. Podemos entender el conjunto, pero sobre todo nos sirve para entender el punto de partida de la comparación. ¿Y cómo funciona este vínculo entre élites económicas y partidos y política, ¿no? En Argentina, en Chile y en Uruguay, ¿no? ¿Y qué mutaciones recientes podemos advertir? Es una pregunta, obviamente, para Felipe, que ha estudiado esto de manera sistemática, pero también Juan, estoy seguro que tiene reflexión respecto de este asunto. Sí, a mí me interesaba mucho, me intrigaba mucho. Yo hice mi doctorado en Chile y me intrigaba mucho el peso de los partidos conservadores. Conservadores en términos de ideas y en términos de el núcleo social, digamos, ¿no? Porque son partidos de masas, partidos electoralmente exitosos, pero que claramente uno podía reconocer el núcleo dirigente, las ideas que defiende, los recursos fundamentales que sostienen esos partidos provienen de las élites económicas. Y me sorprendía mucho ver eso como una continuidad en la historia de Chile, incluso antes de la democratización, ¿no? Como el papel de esos partidos administrando, controlando, regulando el proceso de la primera democratización, me estoy refiriendo, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX, en Chile, que es una democratización muy paso a paso, ¿no? Muy por goteo. Entonces, el enorme poder de esos partidos que van cambiando de nombre. Hay una discontinuidad en cuanto a los nombres de los partidos conservadores en Chile, pero hay una continuidad funcional muy clara, ¿no? Muy evidente. Y eso en contraste con la situación de Uruguay, ¿no? Este debate que hemos tenido muchas veces, ¿y cuáles son? Ahora parece que está un poco más claro porque tenemos una política, una competencia política mucho más programática en el Uruguay, pero si uno piensa en el siglo XX, y en el siglo XX antes de la irrupción del Frente Amplio, esta idea de que tenemos progresistas y conservadores adentro de todos de los 2 partidos tradicionales, entonces como que no se podía identificar un partido conservador en el Uruguay, y con suerte podíamos identificar en algunos momentos fracciones conservadoras dentro de los partidos tradicionales, ¿no? Y el tercero en discordia, Argentina, ¿no? Un país en el que tenemos partidos conservadores aparentemente fuertes en la etapa previa a la democratización, máquinas electorales que dominan la política argentina, yo qué sé, por lo menos de 1880 hasta 1912 o antes todavía, pero que de ahí en adelante parecen no tener partido. Entonces decía, ¿qué factores llevaron a estas trayectorias distintas, a cómo juegan, a cómo se vinculan con los partidos las élites económicas en estos 3 países? Yo construyo un argumento histórico que tiene que ver con cómo es el proceso de las guerras de independencia, cómo es la participación de sectores populares y el rol de los caudillos en las guerras de independencia, y cómo es el proceso de la primera democratización, ¿no? Qué tipo de partidos existen en el momento de la primera democratización. La idea acá es que cuando hay que jugar con reglas electorales,
digamos, se ve si el rey está desnudo o no, ¿no? Entonces te das cuenta si los partidos conservadores, que eran máquinas que ganaban elecciones, podían ganar en un sistema de reglas más o menos competitivas. Y en el Uruguay, las élites económicas se dieron cuenta que tenían que meterse en los partidos tradicionales, esa era la alternativa. En Chile siguieron con la estrategia, tenían partidos fuertes, partidos competitivos y siguieron teniéndolos, pasaron la prueba de la democratización. Y en Argentina el PAN, que era el Partido Conservador Nacional, colapsó. Y las élites económicas se convencieron, para decirlo de manera muy simplificada, que iba a ser muy difícil volver a ganar elecciones enfrentándose a máquinas electorales como la Unión Cívica Radical. Y, como dice una parte de la historiografía, simplificando mucho, desde ese momento el partido de las élites económicas argentinas pasaron a ser las Fuerzas Armadas. ¿Qué dice Juan? Bueno, yo el caso brasileño no lo tengo claro. Perdón, vos no nombraste Brasil, perdón. Pero con respecto a Chile y Uruguay y tratando de enfocar. Pero podés hablar de Brasil si la querés. cosa de no, con respecto a Chile y Uruguay, y enfocándola desde el lado más de cómo es la composición de esas élites, ¿no? Porque una cosa es cómo es mirar los partidos, un poco lo que hablaste vos. Yo creo que hay una diferencia también del poder relativo de esas élites en cada uno de esos sistemas. Ahora estamos con un colega chileno justamente tratando de aplicar uno de estos índices que mide Winter, bueno, lo mencionó Felipe hace un rato, que tiene un libro que se llama Oligarchy, y él trata de operacionalizar, bueno, cuál es el peso, qué poder tiene la oligarquía. Entonces dice, bueno, si medimos los 10 grupos nacionales más poderosos en términos patrimoniales, bueno, cuánto es su patrimonio en relación a la economía, en relación al ingreso promedio, etcétera, ¿no? Propone como un conjunto de índices, y que es interesante para hacer en el trabajo comparado. Y a lo que nosotros nos da es que si vos comparás el Uruguay de los 50 con el Chile de los 50 y lo tirás hasta los 90, por ejemplo, o sea, para medir un poco los efectos de la dictadura en uno y otro lado, ya en el punto de arranque ya tenés una élite muchísimo más poderosa en Chile que en Uruguay, ¿no? En términos de patrimonio, en términos de don dinero, ¿no? Del poder del dinero, ya tenés una élite mucho más poderosa. En términos relativos a la economía También chilena, es una sociedad mucho más clasista, ¿no? Bueno, para decirlo en términos viejos. pero vos pensás que también que en ese momento había hubo también procesos como hubo procesos socializantes, si querés, o no, hubo también como en Chile, no solo Allende, sino un poco antes también hubo como y en Uruguay la élite, si querés, tiene una debilidad relativa mayor. Y después lo que es muy interesante ver es el efecto de los dos golpes de Estado, ¿no? Del golpe de Estado chileno y del efecto del golpe de Estado uruguayo, que vos con respecto a los grupos nacionales de cada país, ¿no? En el caso de Chile, los grupos nacionales salen fortalecidos, su patrimonio se incrementa exponencialmente, y en el caso uruguayo empatan, ¿no? Con respecto a la crisis de los 80 impacta muy fuerte en los grupos nacionales uruguayos, en el patrimonio que tienen en Uruguay. Terminan enemistados con terminan, de hecho, le sueltan la mano, ¿no? Claro, si vos ves la cantidad de personajes ligados al medio empresarial en los gabinetes de la dictadura, después del 83 cae fuertemente, ¿no? Hay una clara le sueltan la mano fuerte, ¿no? Pero eso también tiene que ver con que tampoco les fue tan redituable, porque la dictadura hubo cosas que no privatizó mucha cosa. Cuando tuvo que encargarse del problema bancario, lo que hizo fue transgerizar toda la banca y sacar a todos los grupos nacionales del control de la banca privada. Entonces, claramente ahí tenés como las élites también tuvieron un poderío distinto y el resultado del proceso histórico fue disímil para un. Y si lo traes para acá, vos tenés que en Chile hoy en día tenés jugadores que son globales,
o sea, no solo regionales, que son globales y que están en la frontera tecnológica y de producción del mundo en algunos sectores, por ejemplo el forestal. En el PEC, por ejemplo, que es una Claro. cosa global, absoluta. Y tenés grupos nacionales chilenos que son jugadores globales de verdad y están, digamos. Y eso en Uruguay no lo tenés, ¿no? Y son economías distintas, pero bueno, tampoco en términos de ingreso per cápita, eso son economías comparables. Interesante. Claro. Esto que dice Juan me hace recordar aquellos planteos de hace hace 60 años, ¿no? de Carlos Real de Azuda, donde intentando explicar por qué en Uruguay, en comparación con otros países latinoamericanos, se daba esta mayor autonomía del sistema político respecto al sistema económico. Una de las cosas que señalaba era que las propias clases adineradas lo eran en menor medida que en otros países latinoamericanos. Digamos que, para decirlo en otros términos, la oligarquía uruguaya era más débil en términos comparados que, por ejemplo, la chilena o la argentina, Como, ¿no? como decía tu presidente Damiani. Claro. Riquitos. Entonces, en parte, digamos, lo planteo como asunto, ¿no? ¿En qué medida sigue siendo válida esta tesis de Real de Azuda, de que la autonomía de la política en Uruguay no solo se explica por la existencia de mecanismos de mediación fuertes e institucionalizados como los que analizó Felipe en su tesis y expuso en esta conversación, sino, digamos, por también una debilidad relativa de la propia clase, las clases ricas, para decir los sectores económicamente ricos. ¿Vale esto? Hoy en día, digo, para traerlo al presente o, si quieren, a la historia más reciente. Sí, yo para el caso uruguayo, yo creo que hay otra explicación también a eso, y es que, digamos, uno puede pensar la historia económica del Uruguay como la historia por la disputa de la renta agraria, ¿no? O sea, el Uruguay es un país que existe en base a la exportación de bienes primarios, pecuarios sobre todo, agropecuarios ahora, y eso, digamos, y ese ingreso extraordinario que viene producto de esa inserción virtuosa de los suelos que tenemos, del sistema de lluvias y demás, siempre fue una fuente de disputa que financió el Estado, que financió la industrialización, que financió el crecimiento de otros sectores de la economía, además del agro. Y eso, yo creo que eso pautó una dinámica del conflicto interélites y del conflicto de la política con las élites económicas, porque para construir un Estado vos necesitabas meter la mano en el bolsillo de la élite ganadera, no tenés más remedio. Y si vos querés justificar tu política y desarrollar capacidades estatales a la larga o a la corta, vas a tener a los ganaderos enfrente, ¿no? Vas a tener ese tipo de sectores. Y después la propia dinámica de crecimiento económico que hace que a la pradera le crezca un puerto, le crezca una ciudad, le crezca una urbe, y que la urbe precise en algún momento captar parte de esos ingresos extraordinarios. Entonces yo creo que en Uruguay se da una dinámica bien particular, que es que los sectores terratenientes, que uno podría identificar a priori como sectores poderosos y de élite, rápidamente perdieron el poder de dominio directo sobre la política y quedaron relegados a un lugar donde tienen un poder de veto muy fuerte, logran bloquear cuando determinadas acciones que impactan más o menos directamente, pero no logran dirigir coaliciones estables. Ya no son colegisladores, por ejemplo. Exactamente. Como lo habían sido en el siglo XIX. Exactamente. Y eso yo creo que tiene que ver no solo con el poder propio de las élites, sino también con que, digamos, con que el propio desarrollo económico también ha creado y ha generado otros sectores y se ha rezagado un poco el poderío del sector terrateniente. Aunque cada tanto tenemos, y quizás esas sean esas excepciones que confirman la regla que Juan acaba de expresar, cada tanto aparezca un ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que dice ser el representante en el gobierno de los intereses de los productores agropecuarios, como tuvimos en la anterior administración. Bueno, pero vos fijate, perdón, y ya no para más, pero fíjate que aún siendo el representante de los sectores agropecuarios,
el tipo de cambio siguió en 40 pesos, o sea, aún siendo el gobierno, aún poniendo a toda la primer plana de la asociación rural o de la federación rural en el gabinete y en la hechura de la política, hay cosas con las que vos no podés ir, contra las que no podés ir, porque tenés una estructura y una correlación de fuerza que te lo impide. Entonces, que el sector agrario hubiera querido que el dólar estuviera a 50 pesos, sí, por supuesto. Ahora, no le alcanzó a tener un ministro que lo representaba. Y bueno, y además andá a llevar el dólar a 50 pesos. O sea, comprate después el conflicto que te viene asociado a eso, ¿no? Yo creo, retomo esto, yo creo que ese ejemplo que pone Juan es precisamente, muestra, bueno, los límites que hay hasta influencia objetiva, ¿no? Verificable. Los partidos saben que dar satisfacción a ciertas demandas con estas reglas, con estos partidos, tienen costos electorales y tienen que administrar esas tensiones, ¿no? Ahora, yo quería agregar un punto acá para complejizar todavía un poquito más este asunto del poder relativo de las élites económicas uruguayas, porque ¿quiénes son las élites económicas? ¿Qué es lo uruguayo, ¿no? Juan lo ha estudiado esto, ¿no? Nosotros tenemos un proceso bastante notorio de extranjerización de amplios sectores de nuestra economía. Nosotros en el transcurso de los últimos 20 y pocos años nos quedamos sin banca privada nacional. No existe más. Es una cosa que ocupó ríos de tinta, ¿no? Eso dejó de existir como un fenómeno y por lo tanto como una fuente de poder. Bueno, nos quedamos sin rosca bancaria. Desapareció. Se puede vivir sin banca nacional. Desapareció la asociación, digamos. Se creó una nueva asociación de bancos. Entonces, eso nos remite a otro asunto un poquito más conceptual también, y es que el poder de las élites económicas, Juan empezó por ahí hoy, ¿no? Si no recuerdo mal, las cuestiones estructurales, también tiene que ver con unas reglas de estructura, ¿no? Y que marcan el margen de maniobra de los políticos, que lo escuchamos todos los días, ya forma parte del discurso que escuchamos todos los días por los elencos políticos en el Uruguay y en el mundo. No, esto no se puede hacer, porque si hacemos tal cosa, ¿no? Es lo que la literatura llamó el poder estructural, es decir, decisiones que están coartadas o limitadas para los políticos sin necesidad de ninguna acción colectiva por parte de las élites económicas, simplemente porque los políticos dicen, bueno, si yo toco esta variable acá y esto me causa desinversión y cierre de empresas, a mí el electorado me va a sancionar, entonces esto ni lo toco. Eso es antes de cualquier forma de presión de y eso es en todos los partidos. En todos los partidos. Todos los que han gobernado, ¿no? Y en el mundo. Sí. Y te diría que obviamente trasciende el régimen político, ¿no? Incluso los autoritarismos. Es decir, bueno, los autoritarismos hay un punto en que se preocupan también de tener cierta legitimidad y no quieren ponerse la economía de sombrero. Entonces, antes de cualquier acción colectiva, grupo de presión, de la movilización de recursos para conseguir por medios legítimos o ilegítimos influir en las decisiones políticas, esos son como los límites de la cancha en la que estamos jugando. En este sentido, bueno, mi visión del asunto es que las élites económicas uruguayas, en términos relativos, hace no tanto tiempo, en conversación con un dirigente político, de uno de los partidos tradicionales, me dice, pero vos estudiás eso, no importa, en Uruguay no hay ricos, y citó a Damiani, me dijo, hay riquillos, no tenés objeto de estudio. Me digo, bueno, pero vos recibís llamadas de empresarios, de cámaras. Ah, sí, yo recibo todo el tiempo, que me piden esto, me piden lo otro. Bueno, hay un nivel de influencia, ¿no? Digamos, la cuestión me parece que es de grado. De escala. De escala, de sesgo, ¿no? Pero sigue operando, sin lugar a duda. Me quedo pensando en Argentina, que fue mencionada hace un momento, porque, claro, difícilmente uno pueda encontrar en las últimas décadas un gobierno más aparentemente... Claro. Asociado al interés de las minorías, ¿no? Más allá de lo que está pasando con la macroeconomía.
Claro. Y no tiene partido. Bueno, No tiene partido. Milei, ¿cuál es el partido de Milei? Apenas puede, y sin embargo no le va mal y es probable que renueve su mandato. Entonces es como un desafío al libreto que tenemos también, ¿no? sí, complicado. es interesante. Te digo una cosa Claro. muy breve, si da el tiempo. Sobre eso, yo estaba terminando el libro y se produce el triunfo de Macri. Y Macri construyendo un partido. Es la primera vez en la historia, Claro. eso hay un consenso, de que es la primera vez en la historia que hay un éxito en la construcción partidaria de un partido propiamente de la élite. No solo eso, pierde las elecciones pero sin un resultado catastrófico. La explicación para eso, y yo creo que eso cambió, lo que yo describo en el libro cambió en la Argentina, tiene que ver también con las alternativas, porque estas estrategias tienen que ver con voluntades y con disponibilidades. La disponibilidad del golpe de Estado en Argentina en 2003, 2007, no estaba más sobre la mesa. Entonces, la forma de desplazar a la élite que estaba en control del peronismo, la que estaba sobre la mesa era construir un partido. La política, una vez más. Bueno, que yo creo que nos quedamos con la sensación, ambos, de que nos faltó tiempo, ¿no? Eso es una constante y está bueno que así sea. Tenemos que cerrar el episodio de hoy. Vamos a ir a la sugerencia o la recomendación musical, en este caso de Felipe Monestier. Antes de cerrar este episodio, queremos agradecer a Paola Martínez, que está operando la cámara, a Diego Varela en la consola de audio y a Paula Pandolfo en la administración de las redes de este programa. Justina Lasalle, como siempre, es nuestra productora. Jaime, nos tenemos que ir, pero antes tenemos otro Jaime, ¿sí? A ver, parece que Felipe trajo un tocayo mío. Monestier parece que eligió uno de un Jaime. Sí, elegí mi canción favorita de mi cantautor favorito, parece. Que arranca así, hablando de cuando la fiesta se va acabando. Jaime Ross, ¿sí? Sí. ¿Sí? Y bien. Me encanta. Bueno, me gusta mucho esta canción. Está en el disco Siempre son las 4. Es una canción poco conocida y que Jaime toca muy poco en vivo. Lo he visto muchas veces en vivo y creo que nunca lo vi tocar este tema. Jaime, si estás escuchando, compartimos ese sino que alguien le avise. Fanatismo. Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene, Jaime Jafé. ¿Cómo no, Pepe Rila? Escuchamos a Jaime Ross. Hasta la próxima. Chao. Cuando la fiesta se va acabando y desde lejos se escucha el mar, con las guirnaldas abandonadas y las botellas sin terminar, parece que no hubiera apenas, parece. De la tierra purpúrea a la República Pluralista.